Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Gusto verles. Vamos a comenzar entonces con esta predicación. Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por lo que tú eres, lo que tú haces, Señor, en medio de nuestras vidas. Gracias porque siempre, Señor, estás a la puerta y llamamos y tú contestas, Señor. Gracias. Gracias porque siempre estás dispuesto, Señor, a escuchar, dispuesto a enseñar, dispuesto a corregir, dispuesto, Señor, a llevarnos de la mano para que cada uno de nosotros, Señor, crezca y crezcamos bien, crezcamos sanos, crezcamos en tu palabra, Señor, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, sino con nuestros ojos bien puestos en el galardón que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos en esta tarde a entender y a que esta semilla, Señor, caiga en buena tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de la parábola del sembrador. Como comentaba ahorita Vicente, bueno, comenzamos con las parábolas. Se dio la introducción la semana pasada y hoy vamos a comenzar con esta parábola que se le define como parábola del reino, junto con otras que están ahí más adelante. En la parábola del sembrador la encontramos en Mateo 13. También está en Lucas, también está en Marcos. Están ahí, cada una de ellas se da la parábola y se da también la explicación de la parábola. En el capítulo 13 el Señor comenzamos a ver cómo va avanzando en este mensaje que está dando acerca del reino de los cielos, ¿no? Y lo vemos que ya se mete un poquito más profundo a las cosas que le está diciendo. En los primeros capítulos del libro de Mateo comenzamos a ver cómo se describe su nacimiento, vemos su bautismo, después vemos cómo el Señor inicia su ministerio, y en el Sermón del Monte encontramos al Señor Jesús, donde nos muestra el carácter de las personas de las personas que aspiran a estar en el reino de los cielos. Se dice que el Sermón del Monte es como la carta magna o como esa carta de la Constitución celestial, en donde todos nosotros, si nosotros queremos aspirar a estar con el Señor, el día de mañana, pues bueno, tenemos esa carta, es un buen comienzo, o ese sermón es un buen comienzo para que cada uno de nosotros vaya midiendo si cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos. Cuando vamos a un país, nosotros tenemos que cumplir con las leyes y con los estatutos que de aquel país tiene, ¿no? Que aquel país demanda. Ahora que hace varios años que se hizo el mundial en Qatar, hubo muchas personas que tuvieron problemas porque allá no se permite la droga, no se permite el alcohol, no se permiten hacer muchas cosas, son muy estrictos y mucha gente tuvo problemas con la ley. Porque en los mundiales usted sabe cómo se pone la gente, ¿no? Y tuvieron problemas porque las leyes de ese país son estrictas. Muchos de los que iban no encajaban, o de los que querían ir a este mundial no encajaban con las leyes de este país. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que dice el Sermón del Monte, podemos nosotros ver si encajamos en el reino de los cielos. Y si no encajamos, pues bueno, hay que hacer correcciones y hay que hacer ajustes en nuestra vida si cada uno de nosotros quiere estar ahí. Todo el que aspira a estar en el reino de los cielos, el Sermón del Monte es una muy buena medida para saber si calificamos o no calificamos. Después de esto, podemos empezar a ver el poder también del reino de los cielos. El Señor Jesús nos muestra las leyes del reino, pero también en los siguientes capítulos nos muestra el poder de ahí de Mateo, en poder del reino de los cielos. Y vemos cómo el Señor Jesús comienza a hacer muchos milagros, comienza a hacer muchas señales y comienza a sanar enfermos y comienza a levantar a personas que estaban postradas en el suelo, comienza a darle vista a los ciegos. Y podemos ver este poder de parte del Señor, que ya no solamente predicaba, sino que también mostraba. A todo lo que los escuchaban mostraba tanto la predicación como también el poder que había en el reino de los cielos. En Mateo 11 encontramos a los discípulos de Juan el Bautista,
que le mandaron a hacer, o que Juan les mandó a hacer una pregunta al Señor con ellos. Juan 11:1 dice: aconteció que cuando Jesús acababa de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, dice, cuando oyó Juan en la cárcel de los Hechos de Jesús, recuerde que Juan ya estaba preso, ya lo habían metido a la cárcel por haberle predicado tan abiertamente, tan abiertamente del que el reino de los cielos se había acercado, ¿no? Había predicado y acusado a muchas de las personas que estaban ahí. A muchos de ellos no les pareció, y a los que pudieron meterlo a la cárcel, pues lo metieron a la cárcel, ¿no? Y estaba preso. Entonces, oyendo esto, Juan en la cárcel de los hechos los hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y dijo, les envió a hacer esta pregunta: ¿eres tú aquel que ha de venir, o esperamos a otro? Si recuerden cómo el Señor Jesús iba creciendo ahora en esta predicación, pero también mostrando muchas señales. Y respondió Jesús y les dijo a estos que habían hecho la pregunta: vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado aquel que no toma ofensa en mí. Entonces, vemos esta respuesta de Jesús y queda claro cómo él va avanzando en esa predicación, en ese ministerio que él estaba desarrollando aquí en la tierra. Vemos cómo va avanzando, y como les decía, tanto dentro de la predicación, pero ahora también estaba mostrando el poder que había en el reino de los cielos, el poder del Señor que fluía a través de él. Entonces, el Señor sigue avanzando en su mensaje y lo va llevando de manera ascendente, ¿sí? Dando mucha más información y también haciéndose más peligroso en las cosas que él estaba diciendo. Por eso decía yo la semana pasada, por esto las parábolas también. Ahora está diciendo, entrando en el capítulo 13, está diciendo cómo es el reino de los cielos. Son mensajes un poco más complicados para algunos, pero son bastante claros para otros que tienen disposición de escuchar. Yo espero que los mensajes que escuchemos acerca de las parábolas sean lo bastante claros para nosotros, y que cada uno de nosotros pueda entender lo que el Señor Jesús le quiere decir, cada uno en manera personal. Todo lo que necesitamos aprender y lo que necesitamos corregir, lo que necesitamos hacer y poner por obra. Necesitamos hacer cambios, pues qué bueno, ¿no? Que podamos cada uno de nosotros escuchar y decir: sí, esto es lo que necesito cambiar. Si de cierta manera en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta, siempre si se fija, todos los demás pueden ver lo que nosotros no podemos ver, ¿cierto? No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado, y a veces mi esposa me dice: ¿de veras no te das cuenta? ¿En serio? Ya casi le falta decirme: no os hagáis. Sí, y es que así pasa. En muchas ocasiones nosotros que estamos metidos en la situación no vemos muchas cosas, pero los que ven de fuera, están viendo todo el panorama, sí se pueden dar cuenta de cosas que nosotros estamos recurriendo. Entonces, yo espero que el Señor nos hable a cada uno y que veamos todas aquellas cosas en las cuales estamos siendo recurrentes, que no están de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, vamos adelante. Mateo 13:1, la parábola del sembrador. Dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Estaba el Señor Jesús en una casa, estaba enseñando.
Después de ahí desciende, sale de la casa, se va a la playa a seguir enseñando. Quizás no sé qué habrá pasado, pero quizás eran demasiadas personas. La fama del Señor Jesús había crecido y donde las personas sabían que Él estaba, la gente acudía, iba y se metía. Había necesidad y querían escuchar al maestro. Tenían muchos años esperando al Mesías, entonces el Mesías estaba ya ahí. Entonces todo el mundo quería ir, entonces se va a la playa y sigue enseñando. Para que más personas escucharan, para que más personas se extendiera mucho más el mensaje. La enseñanza que vendría a continuación era de suma importancia, entonces todos tenían que escuchar. Entonces la playa funcionaría, mis hermanos, como un amplificador natural para la predicación del Señor Jesús. No sé si les ha pasado y se han dado cuenta de esto, que cuando usted está en la playa, a pie de playa, su voz llega mucho más lejos, no hacia la playa, no hacia el agua, sino hacia afuera, hacia donde está la arena. Cuando usted se para al pie de playa o dentro, su voz llega mucho más lejos. Es un amplificador natural. El aire se lleva la plática, se lleva las ondas del sonido y se puede escuchar más fuerte. Y lo que en la casa podían escuchar unos cuantos, en la playa lo podía escuchar una multitud. Entonces el Señor tenía que tener mucho más cuidado en las cosas que decía, porque no había llegado su tiempo. Usted recuerda cuando sanaba a alguna persona, le decía: nomás no digas nada. Y no era que se escondiera, no es por nada de eso, era simple y sencillamente que su fama no se extendiera o que no se metiera en tantos problemas. Entonces, estaba parado en la playa y comenzó a enseñar. Era una costumbre que cuando un maestro llegaba ante una multitud y se estaba preparando para enseñar. Dice ahí que se sentó en una barca, se metió hacia adentro y se sentó. Entonces las personas se podían dar cuenta que venía un mensaje. Las personas se podían dar cuenta que el Señor Jesús estaba preparando. Era una costumbre, era como un lenguaje corporal de que algo venía. Entonces toda la gente ponía atención, se callaba, hacía lo que tenía que hacer, pero guardaba silencio para poner atención. Este ejemplo, lo comenta ahí en la última final del versículo 2, en donde dice que el Señor estaba sentado y que los discípulos las personas estaban ahí paradas. En Marcos lo menciona más claramente, en Marcos 4:1 dice: otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió ante él una multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó ahí, y toda la multitud estaba de la playa parada enfrente al mar. Yo creo que ya lo vamos a hacer así, mi hermano. Yo me voy a sentar y usted se va a parar. ¿Cómo ve? Para que no se me duerma. Y así entonces las personas estaban preparadas porque venía un mensaje. Y la gente estaba atenta. Y la gente estaba dispuesta. La gente quería escuchar. La gente estaba con ganas de escuchar lo que el Señor Jesús tenía que decir. Comienza este mensaje de la parábola del sembrador, Mateo 13:3. Acompáñenme ahí. Vamos a leer y luego explicamos, ¿sí? Dice: entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. Y mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al mar, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó,
y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Una a 100, otra a 60, otra a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es, la parábola que comenta aquí en Mateo. Vamos a leer para ir desglosando mejor y que podamos nosotros entender de mejor manera. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Seguramente muchos de ustedes ya saben el significado de la parábola, pero bueno, vamos a tratar de analizarla, vamos a tratar de indagar en ella. Y si hay algo que a lo mejor el Señor tenga que ajustar y tenga que arreglar con nosotros, pues bueno, hay que hacerlo. Mateo 13:3 dice: entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Hay dos elementos que encontramos aquí. Pues es el sembrador y también qué es lo que está sembrando. Dice aquí salió a sembrar. La agricultura era un oficio muy común en aquellos años. Todas las personas sabían cómo sembrar, qué hacer, qué no hacer. Ahorita nosotros aquí pues ya está todo en el mercado, ya está todo en la tienda. Ya no necesitamos muchas cosas o más bien no necesitamos el conocimiento para poder sembrar. Incluso si tú quieres ir a sembrar, pues ves un video y te dice cómo sembrar, cómo preparar la tierra y cómo hacer todas estas cosas. Bueno, en aquellos años la agricultura era un oficio común para todos. Casi todo el mundo sabía cómo sembrar. Si había una persona que se dedicaba a la agricultura, bueno, pues de lleno en la agricultura. Pero todas las demás personas también lo podían saber. Un ama de casa tenía su sembradío también, o su huerto de perdiz, ¿sí? En la parte de afuera de su casa, en donde ella iba y recogía lo que tenía que recoger para hacer de comer. Entonces sabían lo que estaban haciendo. Entendían el lenguaje técnico que el Señor Jesús estaba utilizando en la parábola, pero no conocían muchos de ellos el significado. Si una persona se dedicaba a la ganadería, bueno, también sabía sembrar. Si una persona se dedicaba ¿cómo se llama? A la herrería, que también era un oficio de aquellos años común, la herrería, también sabía sembrar. También tenía en su casa, seguramente tenían sus huertos y sembradíos. Entonces entendían lo que el Señor Jesús estaba diciendo de manera técnica. Sabían perfectamente y entendían el significado de lo que estaba hablando, de los ejemplos que estaba poniendo en la parábola. Sabían por qué había caído las semillas en el camino, sabían cómo crecían las semillas cuando caían en el pedregal, y también sabían lo que pasaba con las semillas cuando estaban entre los espinos, pero no estaban entendiendo bien la profundidad del mensaje. Entonces, lo técnico, pues sí, lo entendían. Y a veces nosotros tratamos de entender la palabra de manera así como muy técnica, muy literal, pero a veces no entendemos muchas veces las profundidades que el Señor quiere marcarnos en nuestras vidas. Lo leemos muy superficial, lo leemos muy por encima y entendemos, porque bueno, entendemos lo que está diciendo, pero en muchas ocasiones por falta de interés, falta de escudriñar, falta de tiempo, falta de un estudio más a conciencia, nos perdemos muchas cosas. Y muchos de los que estaban escuchando ahí se estaban perdiendo de muchas cosas. Repito, en Mateo, Marcos y Lucas encontramos la parábola del sembrador y su explicación, y con estas tres aportaciones nosotros podemos encontrar o hacernos un panorama mucho más extenso de lo que está diciendo el Señor Jesús, o de lo que quiso el Señor Jesús enseñar en estas parábolas. Marcos, por ejemplo, 4:10 dice así: cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él, con los 12, le preguntaron en cuanto a la parábola. Ya era un grupo, o sea, ya cuando estuvieron solos, ya se había acabado el sermón, ya la gente se había ido, pero algunos se quedaban a estar con él. Más allá de los 12, se quedaban grupos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí?
Era un grupo mayor de 12, no eran nada más los más cercanos. Dice el verso 14 de Marcos 4:14. Y aquí identificamos al sembrador. Dice ahí, el sembrador siembra la palabra. Entonces ahí ya encontramos un poquito más de sentido, ¿no? No nada más es un sembrador, es una persona que predica la palabra. El sembrador siembra la palabra. Un sembrador es toda aquella persona, o un sembrador que predica la palabra, es toda aquella persona que va y habla. Toda aquella persona que va y presenta las verdades del reino de los cielos. Es toda aquella persona que se da el tiempo o que incluso hasta se anima, porque a muchos les da vergüenza, pero personas que se animan a predicar y hablar lo que el Señor ha hecho en su vida. Cómo el Señor los ha transformado, cómo el Señor ha cambiado su lamento en baile, como dice ahí la palabra, ¿no? Cómo el Señor ha cambiado esas necesidades y ahora las ha transformado en cosas buenas, en cosas diferentes. Cómo esas necesidades o cómo esas angustias los han fortalecido y ahora tienen un conocimiento de Dios mucho más fuerte, como lo que le pasó a Job. Personas que bueno, se toman el tiempo y van y siembran aquella semilla a las personas que están delante de ellos, que cumplen con la gran comisión que el Señor Jesucristo le dejó a todos sus discípulos. Y esto lo encontramos en Marcos 16:15, las palabras del Señor Jesús, donde dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y eso es para todos nosotros, mis hermanos. Para todos, para cada uno, hasta para los más chiquitos, aquellos que ya tienen un poco de entendimiento, que dicen, que ven una situación y dicen: aquí puede entrar la palabra. Todos nosotros conocemos a personas que necesitan la palabra. Y bueno, ir por todo el mundo, no te esperes a que tengas tu visa de todo el mundo, o sea, ya con el que tienes a un lado, predícale la palabra, háblale del Señor. Háblale de las grandes cosas que el Señor ha hecho en ti. Dice: el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Cada quien. El trabajo del sembrador es esparcir la semilla, nada más. Tú no te tienes que preocupar por forzar que la semilla crezca. Sí hay un cuidado, pero tú no eres el encargado de hacer que la semilla germine. Eso se da de forma natural. Cuando la tierra es buena, cuando la tierra está adecuada, cuando la tierra está lista para dar un fruto. Pero ese no es tu trabajo es sembrar la semilla. Y lo único que tienes que hacer es regar, no regarla. Son dos cosas diferentes. Regar la semilla, cuidar la semilla. Así que siembra y riega. ¿Cuántos hacen este trabajo, mis hermanos? ¿Cuántos hacen este trabajo de sembrar la semilla en las personas que tienen al lado? Y no me refiero a tu esposo, tu esposa, tus hijos, me refiero a las personas que están alrededor de tu vida todos los días. Me dice mi esposa que en Walmart hay como, pues no sé, en un turno 300, 400 empleados cuando hay mucho trabajo. Seguramente no tiene tiempo para predicarles ya lo hubieran corrido. No, ¿sabes qué? Tú nomás estás predicando el evangelio, órale. Tiene que trabajar, pero a las personas que tiene a su lado de cerca les puede hablar. Es un trabajo que tenemos que hacer todos. Y una vez sembrando la semilla, pues lo único que tienes que hacer es cuidarla. ¿Cómo nosotros podemos hacer este trabajo? ¿Cómo nosotros podemos sembrar y cuidar la semilla? Bueno, lo primero pues es sembrar, ¿no? Tienes que esparcir la semilla, tienes que dar la semilla. Entonces, la pregunta es si lo estamos haciendo o cuántos de nosotros lo estamos haciendo, cuántos de nosotros salimos a sembrar. Sí, ese es el trabajo, el primordial, sembrar. Lo demás es cuidar. ¿Cómo cuidamos la semilla? ¿Cómo la cuidamos?
Sembrar, pues sí, todos sembramos. En casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vamos compartiendo la semilla. Aquí el punto es cómo la cuidamos. Una forma de cómo podemos nosotros cuidar la semilla y echarle su agüita todos los días es con nuestro ejemplo. Con lo que ven en ti, con lo que ven en mí. Si aquella persona a la cual le sembraste está viendo un buen testimonio en ti, se va a querer arrimar a ti. Va a querer que le eches su agüita de la palabra todos los días, siendo ejemplo, siendo irreprensible. Esa es una manera en que nosotros podemos cuidar lo que sembramos, siendo irreprensible, hablando la verdad, no siendo mentiroso, de doble ánimo, de doble cara, manifestando un fruto o el fruto del Espíritu. De esta manera nosotros podemos cuidar lo que hemos nosotros sembrado. También está la semilla. ¿Qué tipo de semilla sembramos? Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola, está explicando el Señor Jesús, o Lucas aquí está hablando de lo que el Señor Jesús dijo desde otro punto de vista, y dice: esta pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Tenemos los dos elementos aquí: el sembrador que esparce la semilla y la semilla que es la palabra de Dios. No es otra semilla más que la palabra de Dios. Los dos elementos. Sale el predicador a sembrar la semilla y la semilla es la palabra. Primera de Pedro 2:2 dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maldicencia. Estas son cosas que se pueden sembrar en el corazón de las personas. Estas son cosas que pueden salir de nuestra boca. Estas son semillas que pueden ser sembradas en mucha gente. Y aquí dice: desecha pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maldicencia. Y desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Una semilla, mis hermanos, no adulterada. Dice: porque por ella, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. ¿Sí? Una semilla que no ha sido adulterada. Esto es la semilla que el sembrador, o que tú como sembrador tienes que salir a sembrar a donde quiera que vayas. No adulterada, no modificada, no rebajada con falsas doctrinas o con falsos pensamientos o con pensamientos humanos. En nuestro tiempo, mis hermanos, existen las semillas modificadas genéticamente, ¿cierto o no? Hay muchas semillas que han sido modificadas genéticamente. El maíz es uno de ellos. El maíz genérico que le llaman, modificado para que aguante más. Dicen los genetistas que este tipo de semillas resiste más las infecciones, las plagas, el mal tiempo. Crece más, es más grande, es más vistoso. Entonces, si resiste más, la conclusión es: bueno, debe ser bueno porque es más resistente. Y como ya saben que me gusta preguntarle a ChatGPT muchas cosas, le pregunté cómo se modifican las semillas de manera genética. Dice el internet que las semillas se modifican genéticamente insertando ADN de otra especie. Insertando ADN de otra especie para conferirles o para pasarles rasgos deseados. O sea que una semilla se puede modificar como yo la quiera. Rasgos deseados: resistencia a plagas, sequías, etcétera, etcétera. Mediante ingeniería genética, así las modifican. Es un proceso, dice aquí, que
implica aislar un gen específico, introducirlo a células vegetales para que luego se regeneren en plantas completas que se le añadirán el nuevo ADN. Y ya van a crecer todas estas plantas con una nueva identidad, con una nuevos, ¿qué decirlo? Cosas dentro, para hacerlos más eficientes y productivos. Pregunta: ¿usted cree que la iglesia actualmente esté modificando genéticamente la semilla de la palabra? Sí. A veces intencional o a veces sin intención. Pero a lo que nosotros predicamos de palabra, cuando se supone que no debemos de meterle nada, no debemos de modificarle nada, muchos de nosotros lo modificamos, o muchos de los pastores la modifican. ¿Para qué? Para que sea más resistente, para que sea más productiva, para que aguanten más. O sea, se rebaja el mensaje para que usted no se ofenda, o para que no nos ofendamos. Y así crece la iglesia, modificada genéticamente. Ahora la palabra, o ahora el mensaje que se predica desde los púlpitos, va modificado con pensamientos humanos, más pensamientos personales o gustos, como dice aquí, modificada al gusto, a lo que tú quieras. Quizá con política, quizá con las tendencias modernas, ¿sí? Quizá con más emocionalismo para que la gente se prenda. Pero eso sí, también le quitan lo que le perjudica. Entonces, le quitan la santidad. Ya no se habla mucho de santidad desde los púlpitos. Se ha modificado la semilla de la palabra para que ya no ofenda. Sin compromiso y en ocasiones sin doctrina. Mis hermanos, si nosotros salimos a sembrar este tipo de semilla, bueno, la iglesia se nos va a llenar. ¿Cuántos quieren una iglesia llena de cristianos modificados genéticamente? La Biblia, mis hermanos, nos llama a ser iglesias santas, iglesias no adulteradas, iglesias que conserven la esencia del evangelio de manera fidedigna, sin mezclas, sin modificaciones, sin adaptaciones. Desgraciadamente en la actualidad, mis hermanos, mucha gente siembra con semillas modificadas. Y bueno, no vamos a llegar, lo que pretendemos llegar con la iglesia, una iglesia santa, cuando sembramos una semilla que no está completa o no está adecuada a lo que la palabra dice, bueno, no vamos a llegar a una iglesia santa, no vamos a llegar a una iglesia gloriosa, no vamos a llegar a una iglesia en donde el Señor sea el centro. Serán muchas otras cosas, pero el Señor no. Entonces, el sembrador sale a sembrar la semilla de la palabra. Entonces, cuando usted salga a sembrar, siembre la palabra. No se vaya para un lado, no se vaya para el otro. Y si ofende, pues bueno, ofenda con la palabra. Después de esto, después de decirnos que el sembrador sale a sembrar, después el Señor Jesús nos presenta 4 terrenos diferentes, 4 personas diferentes, lo pudiéramos decir así, o 4 tipos de oyentes, o 4 corazones con diferentes características, 4 corazones que pudieran estar listos o no pudieran estar listos. Cada uno es diferente. La condición de cada uno de los terrenos o la condición de cada uno de los corazones es independiente y está de acuerdo a la condición, es el resultado que va a tener cuando la semilla sea sembrada ahí. Uno es la semilla que
que cayó junto al la semilla que cayó junto al camino. Otro es la que cayó en los pedregales. La otra semilla cayó entre espinos y la otra semilla cayó en buena tierra. Son 4 terrenos o 4 condiciones del corazón que son diferentes. Yo me preguntaba, ¿por qué la semilla cayó en tantos lados, no? Si no es porque el sembrador haya salido a sembrar así nomás y cayó por todo, por donde quiera, no. Hoy vemos o conocemos ciertas cosas en donde la siembra es bien bien cuidadosa o bien rutinaria, o no rutinaria, es bien, ¿cómo decirlo? Ordenada, incluso hasta computalizada, en donde se siembra y no se desperdicia nada. Bueno, aquellos tiempos no era igual. El comentario bíblico dice que el trigo y la cebada se sembraba a voleo. Lo que quiere decir esto es que la semilla era lanzada. Se preparaba la tierra o el espacio de la tierra que se preparaba, digamos que era este espacio, y se lanzaba la semilla. Sí, a lo mejor allá era el camino, a lo mejor de aquel lado había pedregales, a lo mejor de aquella otra esquina había espinos, pero la semilla se sembraba en el lugar preparado para la siembra. Pero dentro de este lugar preparado para la siembra había 4 tipos de personas, 4 tipos de oyentes, 4 tipos de corazones diferentes que iban a recibir esta semilla. Sí, el sembrador no salió nomás a aventar semillas, sino que bueno, así es como se hacía en aquellos tiempos. En Mateo 13:4 dice, mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Lucas 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. El primer terreno, mis hermanos, es un corazón duro, un camino por el que quizás han pasado muchas personas. Un camino que ha sido aplastado por muchos años, porque por ahí pasaron quizá muchas situaciones, carretas, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que pudieron haber pasado por ahí. El terreno estaba duro. Y por causa de que el terreno estaba duro, la semilla nunca penetró. La semilla se quedó por encima. La semilla vinieron las aves y se la llevaron y se la comieron. No pasó nada. En Marcos 4:15 dice, los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen viene Satanás y le quita la palabra que se les sembró en sus corazones. No causó efecto. Un camino duro, mis hermanos, representa un corazón duro, un ser humano duro. Una persona que aún a pesar de muchas situaciones no quiere tener un compromiso con Dios, no quiere cambiar su forma de vivir, no quiere cambiar su estilo de vida, no quiere cambiar nada de lo que hay en él. Se siente cómodo donde está. Ese es un corazón duro, un corazón que no recibe, un corazón que no quiere hacer absolutamente nada para honrar a Dios. Está a gusto. Se echa su sueñito en la iglesia. Cuando se ocupa, pues, les echo la mano. Pero en realidad no hay un compromiso. Es un corazón que no tiene la más mínima intención de darle honra a Dios. Esta clase de terreno la podemos encontrar de forma clara en la carta a los Romanos. Y ahí se nos describe la condición o la culpabilidad del ser humano, de cómo está el corazón, cómo está, por tantas cosas que pueden haber pasado, tantas vivencias que pudo haber tenido, pero la verdad es que no quiere. Esa es una realidad. Platicábamos con alguien y decíamos, bueno, es que tienes que entender
que ahorita esta persona no quiere un compromiso con Dios. Y a veces es duro. Y luego es más duro cuando se trata de una persona que quieres, que aprecias. Y que por más que a veces hablas y dices tú, es que no le entra. Como decíamos en el TR, no le cae el 20. No agarra la onda. Y se siembra la semilla, pero no penetra y las aves se llevan lo que se sembró. En Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, que entendieron, que sí estaban presentes, que sí de cierta manera dijeron, ay, creo que soy yo. O como le decían los discípulos del Señor Jesús, ¿seré yo, maestro? Cuando les dijo que había un traidor entre ellos, ¿seré yo? Y a veces la palabra nos confronta de tal manera y es tan clara que decimos, ¿seré yo? Como Esaú, cuando vendió su primogenitura por un guiso. Él sabía perfectamente lo que estaba dejando. Él sabía perfectamente que estaba dejando de lado ese compromiso con el Señor que le pertenecía a él por ser el hijo, por ser el primer hijo. Toda la responsabilidad sacerdotal, toda la responsabilidad ¿cómo decirlo? La responsabilidad sacerdotal recaía sobre de él. No la quiso. Decía, no, yo estoy bien a gusto allá cazando. Yo estoy bien a gusto allá en el campo. A lo mejor hasta me muero. ¿Y qué va a ser de mi primogenitura? Entonces la vende. O sea, sí sabía lo que estaba haciendo. Y a veces nosotros sabemos que Dios nos está hablando, pero bueno, a veces está tan duro el corazón que decidimos mejor seguir adelante con nuestras cosas. Sigue diciendo en Romanos 1:20, dice, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por tanto, no tienen excusa. Ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Personas que estuvieron aquí, que ahorita ya no están, que prefirieron seguir su vida. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice los demás versículos, léalo en su casa, por favor. Es la tarea, léalo en su casa. Dicen los demás versículos que Dios los entrega a la inmundicia. Dice ahí que cambiaron la verdad por la mentira, la verdad de Dios por la mentira. Estos modificaron la semilla y se creyeron todas estas cosas que el mundo de aquel tiempo estaba enseñando. Se adaptaron a lo que se estaba escuchando en aquellos años y fueron reprobados por Dios. Dice el versículo 32, vayas hasta el 32, es el último versículo de Romanos 1, dice, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, mis hermanos, ahí es un terreno muy peligroso cuando estamos nosotros duros en nuestro corazón. Porque si hay pecado, puede ser que haya más y más y más. E incluso, como dice este versículo, que nos guste ya practicar aquel pecado o aquellas cosas a las cuales no estamos dispuestos a dejar. Es un terreno duro, es un terreno difícil.
Es un terreno donde la semilla no penetra, no hay reflexión, no hay entendimiento, simple y sencillamente se hace a un lado y sigue su vida. En vez de reflexionar, hay una molestia cuando alguien les dice o les siembra una semilla. Se resisten al cambio, no quieren cambiar. Es un terreno difícil, son terrenos que no penetra nada. Esta es la semilla que cayó junto al camino. Y cada uno de nosotros puede ir analizando qué es lo que el Señor está hablando. Ay, me voy más rápido. Mateo 13, 5. Sigue diciendo, avanzando el Señor en el tema. Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó rápidamente porque tenía tierra, pero no era profunda. Dice, cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. El proceso natural de una semilla, pues bueno, es crecer. Primero la raíz y después la planta, ¿cierto? Cuando no hay mucha tierra, la raíz crece poquito. Eso es algo natural. Y como la semilla tiene que seguir creciendo, pues ahora crece para arriba. Ya no puede para abajo, pero empieza a crecer para arriba. Y esto lo conocían todas las personas que estaban escuchando el mensaje. Entonces, ¿cuál es el significado? Y esto sabía todo el mundo, que cuando la semilla caía en pedregales por las condiciones de la tierra, sabían que iba a crecer poquito y que después se iba a quemar. Pero también hay una explicación y la encontramos, por ejemplo, en Marcos 4, 16 y 17. Acompáñame ahí. Dice ahí, de tal modo que los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando vienen las tribulaciones o las preocupaciones, por causa de la palabra, tropiezan. Este tipo de corazón es un corazón superficial, en donde la palabra solamente se ve por encimita, o donde la palabra solamente crece hasta cierto nivel, pero no hay profundidad, no hay raíces profundas en el Señor. Solo penetra un poco. Es un corazón que se goza al escuchar la palabra, que se goza cuando la semilla es sembrada, que se goza cuando ya va creciendo un poquito, pero cuando vienen las tribulaciones fuertes se desmorona y se cae. No puede tener un compromiso en Señor fuerte porque no tiene en profundidad su raíz, porque no ha preparado bien el terreno de su tierra, porque todavía hay impedimentos que impiden que tu compromiso con el Señor crezca. Y vamos a lo mismo, hay cosas en nuestra vida, hay cosas en nuestro corazón que todavía siguen ahí. Cada uno de nosotros sabe lo que es, lo que está impidiendo que tengamos ese compromiso fuerte con el Señor. Crece, pero aparentemente se ve saludable, la planta sale bonita y la planta se empieza a ver verdecita y así muy padre, ¿no? Este crecimiento, pero cuando los problemas vienen, se expone la condición de esta planta o se expone la condición de este corazón que no tiene profundidad. Se siente, se entristece fácilmente, pues tantas cosas que pueden suceder en el corazón de la persona, tanto afuera como a veces nosotros dentro de la iglesia. A veces hacemos comentarios que hacen sentir mal al que está al lado o a la persona que tenemos enfrente. Pero nuestra plantita, como está chiquita, nos sentimos muy mal. Y a veces hasta nos dejamos de hablar entre nosotros. Eso es muy cierto y no debe de ser.
No, y esto sucede porque no hay profundidad en la semilla, no existe la madurez como pasar por alto la ofrenda, como para pasar por alto la ofensa. Por eso dice, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, por el hecho mismo de ser cristianos, tropiezan o tropezamos. Todos los cristianos, mis hermanos, padecemos persecución de alguna manera. Todos los cristianos vamos a ser abofeteados, criticados, calumniados, muchas cosas que van a pasar a nosotros en nuestra vida, simple y sencillamente por el hecho de ser cristianos. Todos seremos atribulados, todos seremos criticados por muchas razones y por muchas situaciones, incluso de nuestra vida diaria. La Biblia no esconde las persecuciones, la Biblia no esconde que es difícil seguir al Señor por causa de este tipo de cosas. Filipenses 1:29 dice, porque se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo, dice, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por su causa. Todos vamos a sufrir. Acabamos de empezar un año y empezaron los sufrimientos, y empezaron las situaciones y empezaron las complicaciones de este año, propias de la vida. Añádale el hecho de estar sirviendo a Dios. Segunda de Timoteo 3:12 dice, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Esto era lo que le estaba diciendo Pablo que imitara de él. A Timoteo se lo estaba diciendo. Esto es lo que has visto de mí. También dice, mis persecuciones y aflicciones. Pablo, sí, tú y yo también las vamos a tener. Dice, mis persecuciones y aflicciones como las que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, y Listra. Todas estas persecuciones he sufrido y de todas ellas me libró el Señor. Viene implícito en el paquete. Debemos de estar bien arraigados, porque si no, si nuestra raíz es pequeñita, nos vamos a quemar con las preocupaciones de la vida. Dice el 12, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que ahí entramos tú y yo, todos nosotros. Seremos perseguidos, seremos calumniados, e incluso, como te digo, las cosas de la vida, las cosas que pasan día con día, enfermedades, injusticias, las necesidades en el trabajo, problemas en el trabajo, la rebeldía de los hijos, son cosas que vamos a experimentar, y si no estamos bien arraigados, nos vamos a quemar. A todas estas cosas estamos tú y yo expuestos. Un corazón que no tiene profundidad en su raíz no podrá hacerle frente a sus tribulaciones. ¿Por qué? Porque su raíz está pequeñita. Se va a caer, se va a quemar, se va a doblar, no va a resistir. Necesitamos entonces prepararnos para que nuestra raíz pueda crecer más. Mateo 13:7 dice, y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos son las que oyen, pero luego se van y son ahogadas por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Este corazón, este terreno se ahogó por tanta cosa que tenía encima, tantos problemas, tantas situaciones, tantas cosas que quizá quería hacer, tanta presión de la vida diaria. Es una semilla que germinó, sí, que creció, pero que se ahogó, nunca tuvo fruto, fue infructuosa. Todos los nutrientes que debió de haber tenido aquella semilla que germinó, la absorbieron la maleza o los espinos que estaban alrededor. Y nunca creció con fuerza, nunca creció con la vid verdadera y nunca dio fruto.
Y puede haber estado ahí mucho tiempo, al lado de los espinos y con todas las cosas que a veces nos suceden en la vida. Pueden pasar años y nosotros seguimos con toda la maleza hasta acá, hasta arriba. Y ahí estamos, pero sin fruto. Porque todo lo que está alrededor absorbe lo que verdaderamente proviene de Dios y nos lo quita. Y aquí pudiéramos hacer esta pregunta: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué está ocupando verdaderamente nuestra vida? ¿Qué está ocupando verdaderamente nuestros pensamientos? ¿Hay mucha maleza o solamente está el Señor ahí? Ahí es donde vivo, muchos de ustedes conocen. Es mucho terreno y hay pocos pedazos en donde hay zacate bueno y todo lo demás es pura maleza. Y se ve bonito porque está bien verde, pero no hay fruto. Se ve padre, ¿no? Tú llegas a la casa y todo verde, todo lo que se veía gris y café y seco, ahorita está verde. Pero no hay fruto. Si tú te metes ahí, sales con espinas, huizaches y todas las cosas esas que te pican los pies. Y no encuentras nada bueno, pero se ve bonito. Se ve bien padre, de verdad. Pero no hay fruto. Está de apariencia. Porque todo lo bonito que pudiera haber ahí está cubierto de maleza. ¿Qué es lo que está impidiendo que nuestra semilla crezca y dé fruto? ¿Qué es lo que está impidiendo que nuestro corazón esté preparado para dar ese fruto abundante a 100, a 60 y al 30 por 1? ¿Qué es lo que está ocupando el terreno de nuestro corazón, que está ahogando nuestra semilla? ¿Qué hay en ti, qué hay en mí? Que esto está pasando en nuestra vida y en nuestra vida como cristianos. Que nos vemos bien bonitos, pero sin fruto. No más de apariencia. Está de pensar. Y yo espero que cada uno de nosotros reflexione. Dice este versículo: son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Preocupaciones, riqueza y placeres son tres cosas bien comunes en la vida de cada uno de nosotros, los seres humanos. Filipenses dice: por nada estén afanosos, más bien presentar sus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Eso es lo que debe de existir. Eso es lo que debe de estar en medio de nuestro corazón. No las preocupaciones. Bueno, habrá situaciones, pero dice aquí que no estemos afanosos, porque el Señor nos dará. Y como dijo Pablo: el Señor me ha sacado de todas ellas, y no veo por qué no nos saque también a nosotros también. En el Sermón del Monte, Mateo 6:24, también habla de las riquezas y dice: nadie puede servir a dos señores, o porque aborrecerá al uno y amará al otro, se dedicará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Claro, no podemos estar divididos en dos corazones, o nos dedicamos al Señor, o ¿qué vamos a hacer? Los placeres de este mundo, que son pasajeros, de corta duración, toda esa maleza, todo eso que se ve bonito, cuando sea verano, se va a quemar todo, va a desaparecer y va a exponer la tierra árida y seca que está en este terreno. Cuando venga el calor y venga la presión, las presiones de este mundo, pudiéramos decirlo así. Ahorita está verde porque pues le cayó mucha agua, está muy bien. Pero va a haber un momento en donde esa agua se va a acabar, y los placeres del mundo son así. Viene y ay sí, qué bonito, pero llega un momento en donde se acaba, y entonces queda expuesto nuestro corazón a la realidad.
Proverbios 21:17 dice: el que ama los placeres se empobrecerá. El que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Eclesiastés 7:4 dice: el corazón de los sabios está en casa del duelo, porque ahí puede consolar, porque ahí puede ser útil, dice. Pero el corazón de los necios está en casa del placer. Y se le va a acabar de un momento a otro. Entonces, ojo, mis hermanos. Mateo 13:8 dice: otra parte cayó en una buena tierra y dio fruto. Una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. Lucas 8:15 dice: pero lo que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este último terreno, mi hermano, está dispuesto a escuchar la palabra, está dispuesto en su corazón. Ha sido trabajado, ha sido preparado, ha sido abonado y ha sido trabajado de tal manera para que la palabra, la semilla, sea bien recibida y que crezca y que sea abundante y que lleve fruto por sobre todo. No nada más que se vea bonita, sino que lleve fruto. Es un terreno que tiene un corazón listo, o es un corazón que ha sido listo ya, que ya no pone pretextos, que ya no hay límites. Ahí sí la raíz puede crecer de manera profunda y agarrarse bien. Y cuando vengan las tempestades, claro que va a sufrir, pero no se va a morir. Va a recibir las sequías, va a recibir las inclemencias del tiempo, pero no va a morir, porque su raíz es profunda y se puede alimentar y se puede sustentar. ¿Cuál es la diferencia en estos 4 ejemplos? Ya para terminar, deme 2, 3, 5. ¿Cuál es la diferencia en estos 4 ejemplos o estos 4 terrenos? Y la diferencia es obvia, ¿no? Son los terrenos. Es el corazón. Somos tú y yo. La semilla es la misma. El sembrador salió a sembrar y esparció la misma semilla, no adulterada, una semilla de calidad, una semilla en donde toda la palabra de Dios estaba metida, todo el ADN del Señor estaba metido en esa semilla. El problema somos nosotros, y unos somos más difíciles que otros. Pero lo bueno de todo esto es que todos esos terrenos se pueden trabajar, cada uno de ellos. Así que si por ahí se encuentra el hermano camino, puede ser trabajado. O el que tiene pedregal o el que tiene espinos, pueden ser trabajados, cada uno de ellos. Cada uno de ellos necesita diferente tratamiento para que la semilla que se siembre dé fruto. Para unos, a lo mejor nada más, los que están entre espinos, es nada más limpiar ahí la semilla, limpiar el terreno, quitar la maleza, darle espacio para que la planta crezca. Cuando tú tienes un árbol de frutal y le crecen otras ramas o otros arbolitos a los lados, recomiendan quitárselos. Usted sabe esto, o muchos saben de esto, porque si no, esos pequeñas ramitas le van a robar lo que el árbol necesita para que el fruto salga como tiene que salir, un fruto fuerte. Entonces muchos de nosotros necesitamos que ahora sí que nos limpien las espinas, la maleza, todas las ramitas, y a veces nada más es por encima y hay que limpiar todo eso. Para muchos de nosotros quizás el trabajo no es tan complicado, necesitamos solamente aplicarnos bien y hacer el trabajo que tenemos que hacer. Pero para otros va a ser necesario ya escarbar, porque hay piedra abajo. Tiene tierrita encima y se ve bonito cuando sale la lluvia, pero tiene piedra abajo y no tiene profundidad. Entonces hay que escarbarle, ahí ya hay que echarle presión.
El Señor tiene que hacer un trabajo mucho más pesado ahí, con una intervención mucho más dolorosa, una intervención mucho más profunda, mucho más invasiva en la vida de la persona. Y puede ser que pasen cosas. Si a Job, que era un hombre justo, todo lo que le pasó, ahora imagínense todo lo que puede pasar con nuestras vidas. A veces el Señor provoca o hace cosas hasta en nuestros propios hijos para hacernos crecer, para hacernos madurar, para que de una vez por todas quitemos toda esa pedregal que está ahí abajo en nuestro terreno y que nuestra semilla crezca de manera profunda. Pero hay otros que están bien duros. Y ahí se va a necesitar tractor, excavadora, pico, pala. Hijo, mano. No sé cuántos se dieron cuenta en una construcción que estaban haciendo donde está enfrente del In-N-Out. Era un terreno muy grande. Y empezaron a excavar. Pero metieron agua para preparar la tierra, para que entrara la excavadora. Es un maquinón, pero lo regaron como unas 3 o 4 semanas continuamente, día y noche, para que penetrara, para que se pudiera trabajar. Y después de eso entró la excavadora. Hijo, mi hermano, si nosotros ocupamos ese trabajo, nosotros nos va a doler. Nos va a doler. Yo no sé qué terreno tengas. Y no sé qué trabajo vayamos a necesitar cada uno de nosotros para que nuestra vida sea diferente, para que nuestra vida o el terreno de nuestro corazón esté preparado. Ay, ya me ando cayendo. Para que el terreno de nuestro corazón esté preparado. Yo no sé qué es lo que tenga que hacer el Señor con cada uno de nosotros, pero créame que el Señor lo va a hacer. No nos va a dejar ahí. Yo decía de David la semana pasada, cómo todo lo que provocó o lo que hizo David, Dios no lo dejó y mandó a Natán, al profeta, para que por medio de una parábola lo hiciera entender. Y créame, mi hermano, que el Señor va a hacer lo necesario para hacernos entender. Y más vale que no ocupemos una excavadora, porque entonces sí nos va a doler. 4 terrenos, 4 condiciones del corazón, 4 oyentes, 4 personas diferentes. Yo no sé cuál sea cada uno de nosotros, pero dice el versículo 9 en Mateo 13:9, dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Hermano, yo espero que esta parábola nos haya hecho reflexionar y nos haya hecho madurar, nos haya hecho entender que necesitamos hacer cambios. Necesitamos hacer cambios, ya sea que nada más sea arrancar unas cuantas ramitas o que tenga que entrar la excavadora, mi hermano, pero si tiene que ser de esa manera, esté dispuesto a lo que el trabajo del Señor quiere hacer en la vida de cada uno. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, mis hermanos, por favor. Señor, te damos gracias por el mensaje de esta tarde. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestra condición. Tú conoces quiénes somos. Realmente, en lo profundo de nuestro ser interior, tú lo conoces, tú sabes, Señor. No podemos escondernos. Señor, háblanos a nuestra vida. Trabaja con nosotros. Señor, no queremos ser cristianos de apariencia, que solamente se vean bien exteriormente. Queremos ser cristianos que den fruto, Señor, al 100%. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar el fruto necesario, a dar el fruto conveniente,
a que nuestro terreno y nuestra tierra, Señor, sea trabajado de tal manera para que cuando caiga la semilla dé fruto, Señor, que crezca bien, que crezca sana, que no me incline a derecha ni a izquierda, que sea una palabra, Señor, que no esté adulterada, para que yo pueda crecer sanamente, Señor. Oh, Señor, te damos gracias. Y si a mí me toca sembrar, Señor, pues bueno, que pueda entregar lo mejor de mí, que pueda dar ejemplo con mi vida, que pueda dar testimonio con mi vida, no solamente con mis palabras, sino con hechos, como tú lo hacías, Señor. Ayúdalos a cada uno, Señor. Ayúdanos y abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que esa semilla, Señor, penetre y crezca bien. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, entonces, pues prepare su tierra, que la semilla va a ser esparcida en la vida de cada uno de nosotros. Nos vemos aquí la próxima semana. Nos vemos el jueves, los que vengan el jueves. Nos vemos el domingo, los que vengan el domingo. Y que Dios le bendiga, vaya con bien. Y